estudiante de la asignatura de Operaciones Unitarias 1. En el día de hoy tengo la agrado de presentar la lección evaluativa correspondiente a la unidad 1. Agitación como operación unitaria en la industria de los alimentos, bajo la tutoría del ingeniero Eddie Zambrano. A lo largo de esta exposición abordaremos fundamentos teóricos del flujo, de fluidos agitados, la descripción de equipos e impulsores, los patrones de flujo, el cálculo del consumo de potencia y su aplicación práctica en el procesamiento industrial de alimentos, líquido-líquido y sólido-líquido. A continuación, la diapositiva. Agitación. Y cambiamos agitación como una acción física. La agitación se refiere a forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento circulatorio dentro de un recipiente o un tanque. Es muy común confundir agitación con mezclado. Aquí la diapositiva, concepto y fundamento de la agitación: forzar el fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento. Es muy común confundir la agitación, pero técnicamente existe la diferencia conceptual clara. La agitación es la acción física o impulso mecánico que aplicamos al fluido, mientras que el mezclado es el resultado o el efecto inducido que busca eliminar las diferencias de concentración, composición o temperatura en el sistema. Entre los principales objetivos de la agitación destacan lograr una mezcla homogénea uniforme, incrementar los coeficientes de transferencia de calor y de masa, suspender partículas sólidas en un líquido y lograr la dispersión de fases inmiscibles como gas líquido o líquido-líquido. Y aquí está un breve resumen aquí. La agitación es una acción física y el mezclado un efecto inducido. La agitación representa el impulso mecánico y la fuerza, mientras que el mezclado elimina gradientes de concentración, temperatura y densidad para que sea algo más homogéneo el resultado, como tipo jugos y así. Vamos a la diapositiva 3, importancia de la agitación en la industria alimentaria. Aquí está, la homogeneidad asegura la uniformidad sensorial. Transferencia térmica incrementa los coeficientes de transferencia de calor en pasteurización y cocción, evitando puntos calientes que desnaturalizan proteínas, permite la emulsificación fina para que no sean más sólidos, sino tengan una textura más homogénea, como las pastas de tomate y esas cosas. La importancia de la agitación en la industria alimentaria, como ya dijimos, para los aderezos y todo eso. La agitación es una operación más transversal e indispensable. La agitación es una operación más transversales e indispensables en la industria del alimento. Garantizar una mezcla homogénea es crucial no solo para la uniformidad sensorial, sino también como el calor, viscosidad y temperatura, lo ya dicho en la diapositiva, sino que también por razones de control de calidad y seguridad microbiológica. Por ejemplo, la pasteurización de los lácteos árabes concentrados. La agitación constante promueve un perfil de temperatura uniforme, evitando puntos calientes que podrían desnaturalizar proteínas o quemar el producto en la pared del tanque. Asimismo, en la preparación de emulsiones como aderezos o mayonesas, en la disolución de aditivos en polvo como gomas, azúcares o sal, las gomitas, la agitación constante asegura la correcta distribución de fases sin separación. Vamos con la siguiente diapositiva, que sería equipos y componentes del sistema de agitación. Un equipo de agitación industrial típico consta de un recipiente cilíndrico equipado con un agitador mecánico montado en un eje y accionado por un motor eléctrico. Geométricamente, el fondo del tanque debe ser redondeado o toriesférico para evitar zonas muertas, lo dicho en clase, o acumulación de sólidos donde la velocidad del fluido sea nula. Un aspecto geométrico fundamental en el diseño estandarizado es la altura del líquido y el diámetro del tanque. Un componente crítico en los tanques verticales son las placas deflectoras o mámparas, baffles se le dice. Sin mámparas, la agitación genera un movimiento tangencial puro que forma un vórtice profundo y remolinos, atrapando el aire y reduciendo drásticamente la eficiencia del mezclado. La instalación de 4 mámparas verticales montadas en la pared del tanque interrumpe este movimiento tangencial y lo transforma en corrientes verticales de mezclado efectivo. Lo que, como ya dijeron, este movimiento hace que no se atrape el aire en el tanque y no haya una inconformidad en el producto final. Vienen los tipos de agitadores: el flujo axial, el flujo radial, agitadores de hélice, turbina inclinada. Los impulsores se clasifican de acuerdo con el patrón de flujo primario que generan dentro del recipiente. Como el flujo axial, las corrientes del líquido salen del impulsor paralelas al eje de rotación. Este movimiento es característico en las hélices marinas y turbinas de palas inclinadas a 45 grados. Se utilizan ampliamente para líquidos poco viscosos y suspensión de sólidos de alta velocidad. El flujo radial En el flujo radial, las corrientes salen en una dirección perpendicular al eje, dirigiéndose hacia las paredes del tanque. Un ejemplo clásico es la turbina de disco de palas planas o turbina Rushton. Es ideal para dispersión de gases y mezclas de alta intensidad. Además, la selección del agitador depende drásticamente de la velocidad del fluido. Mientras que las hélices operan en fluidos de baja viscosidad, para fluidos altamente viscosos como aderezos concentrados, mermeladas o pastas, se utiliza el tipo de agitadores tipo ancla o de cinta helicoidal, cuales operan muy cerca de las paredes del tanque a baja velocidad. Vamos a ver las variables que intervienen en el proceso. Las variables que son varias, y para evaluar y diseñar un sistema de agitación debemos controlar 3 grupos de variables. Las variables operativas: la velocidad de rotación, la velocidad en punta del impulsor, la cual no puede mantenerse
la cual suele mantenerse entre 2.5 y 3.3 metros sobre segundo para una agitación moderada. Variables geométricas. La relación entre el diámetro del agitador y el tanque hace que las turbinas estándar que sean de 0,3 a 0,5, mientras que las anclas es un superior a un 0,9 metros sobre segundo. Y también las propiedades del fluido. Esa es otra variable que sería la densidad y la viscosidad del fluido. El flujo dentro del tanque agitado se determina mediante el número de Reynolds de agitación. El régimen es estrictamente laminar cuando es laminar. El régimen es totalmente turbulento y valores intermedios corresponden a la zona de transición. Ahí vendría el consumo y la potencia. Consumo y potencia. El consumo de la potencia, a ver, potencia. Sí. El cálculo del consumo de la potencia en tanques agitados no puede determinarse teóricamente de forma pura. Requiere el análisis dimensional mediante tres números adimensionales principales: número de potencia, número de Reynolds y número de Flow. Como observamos en las curvas empíricas, el régimen laminar es el número de potencia que inversamente proporcional al de Reynolds. Al despejar la potencia requerida resulta independiente de la densidad y depende directamente de la viscosidad. El régimen turbulento en tanques con mámparas, el número de potencia se vuelve constante. En este caso, la potencia es independiente de la viscosidad y depende de un cubo de velocidad y de quinta potencia del diámetro del impulsor. Las aplicaciones industriales específicas en la industria de los alimentos. Para ejemplificar la aplicación práctica en la industria alimentaria, revisemos tres casos industriales: la preparación de jarabes y bebidas cárnicas gaseosas, las cuales se emplean en tanques agitadores con hélice o turbina inclinada para disolver rápidamente la sacarosa y aditivos en el agua, asegurando que un índice de Brix uniforme sin asentamientos de soluto. Lo que quiere decir es que disuelve rápidamente la sacarosa, que sería el azúcar de los alimentos, y en agua, asegurando un índice Brix uniforme para que no esté ni tan ácido ni tan dulce y esté uniformemente. Procesamiento lácteo. En la producción de yogur o fermento se requiere una agitación suave, paletos o turbinas bajas o turbinas en bajas revoluciones para mantener las partículas de las proteínas en suspensión, incorporar sólidos lácteos y favorecer la transferencia de calor en la pasteurización sin romper la estructura del gel. Así como el yogur tiene esa textura y a veces cuando no se lo bate o menea, los sólidos a veces se quedan abajo y ahí sabe más agua, por eso tiene un mezclado a bajas revoluciones para que las partículas de proteína estén en suspensión. Y las salsas y aderezos, por ejemplo la mayonesa, la salsa de tomate. Debido a su carácter no newtoniano y viscosidad moderada alta, se combina la agitación de ancla con rascadores de pared o sistemas de altocorte para formar una emulsión y mantener las especies de suspensión homogéneas. Aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, dado aquí las dimensiones de un aderezo. Bueno, aquí vamos al ejemplo de cálculo, el cual nos dice que tiene un volumen del tanque, que sería B, de 2.5 metros cúbicos. La densidad del fluido, que sería P minúscula, sería 1050 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de un aderezo o salsa ligera. Podemos ver la viscosidad dinámica, que sería U, 0.015 pascales sobre segundo, que equivalentemente sería 15 cp. Diámetro del impulsor, de I, con 0.49 metros. Y la velocidad de rotación, que sería n, las tres revoluciones por segundo, equivalente a 180 rpm. El paso 1 es la determinación del régimen de flujo, o sea, el número de Reynolds. Para saber qué ecuación de potencia aplicar, primero se determina el estado del fluido dentro del tanque con la fórmula de Reynolds, que sería R por P por N por D al cuadrado sobre U, la cual sería P, densidad del fluido, por N, que sería la velocidad de rotación, y D, que sería el diámetro del impulsor, sobre U, que sería la viscosidad dinámica. Como podemos ver en la diapositiva, ya están reemplazados los valores. 1050, que sería P, la velocidad de rotación, que sería 3, y el 0.49 al cuadrado, que sería el diámetro del impulsor, sobre la viscosidad 0,015 pascales sobre segundo. El resultado de esta ecuación es 50,42421. La interpretación dice el valor de R es 50.421, o sea, 50,421, que es el valor límite crítico de 10.000. Al ser mayor, se confirma que el flujo está en un régimen turbulento, lo cual justifica usar el valor de la constante de n de 5.0. Para la turbina estándar del 6 balas planas, el valor tabulado sería 5.0. Y ahí vendría el cálculo de la potencia, que la fórmula general sería P, que sería densidad del fluido, por NP, que sería el número de Reynolds, por P, por N al cubo, sobre diámetro del impulsor. Sustituyendo los datos, sería 5.0 por 1050 por 3 al cubo por 0.49. Que el resultado sería 5.0 por 1050 por 27 por 0,028.247. Que el resultado de esta ecuación sería 3.418 watts. Y se lo convierte a kilovatios. Por eso el resultado de 3.42 kilovatios. Aquí podemos ver una conclusión y referencias bibliográficas.
En conclusión, la agitación como operación unitaria en la industria de alimentos requiere la integración de fundamentos hidráulicos, geometría de equipos y propiedades del producto. La correcta elección del agitador y la determinación del consumo de potencia aseguran un proceso eficiente y económicamente viable. Agradezco enormemente su atención, quedo atento a sus observaciones y comentarios. Muchas gracias.